Continuamos con la recopilación de historias sobre brujas. ¿Simples historias de provincia? A mi parecer no lo creo, ya que no son casos que se dan únicamente en una zona concreta del país, sino a nivel nacional, teniendo entre sí varias similitudes: bolas de fuego, enormes guajolotes, padres dormidos profundamente y un gran número de otras cosas que se escuchan en historias tanto del norte y el sur de México. Comenzamos con la primera de las 5 historias de este video. Recuerdo hace muchos años escuchar decir que a las brujas les gustaba chupar a los niños, y cuando uno es niño, nos daba un poco de miedo. Yo pensaba que solo lo decían para asustarnos, pero platicaba con alguien que aseguraba que este relato era cierto, porque alguien muy cercano a él fue testigo de un hecho similar. Una ocasión en la noche, mientras ya todos dormían, empezaron a escuchar que el bebé de su cuñado lloraba de una forma muy extraña. Al vivir todos en la misma casa y no encontrar una razón por la cual los papás no parecían hacer nada por consolarle y contener su llanto, decidieron entrar a la habitación. Al abrir la puerta vieron que los papás parecían seguir dormidos. Al escuchar un golpe en la ventana vieron que salía un bulto negro. Corrieron tras de él y quisieron detenerle, pero no vieron hacia dónde había ido. Despertaron a los padres, que no se habían percatado del hecho. Levantaron al pequeño, que se encontraba bajo la cama. El pequeño presentaba moretones en el cuerpo. La bruja que había salido por la ventana lo había chupado. A otro conocido le ocurrió algo similar a lo anterior, solo que esta vez con un trágico final. El bebé fue hallado muerto con muchos moretones en su cuerpo, y al ver que ese bulto salía por la ventana, se pudo distinguir la figura de una mujer, la cual parecía flotar. Los familiares y vecinos corrieron tras de ella. Al ser perseguida, se subió a un árbol, y a un paso de creer poder atraparla, ella se convirtió en una bola de fuego que desapareció en el cielo. Es por esto que, creyendo posible este relato, la persona que me lo platicó dijo tomar precauciones cuando su hijo era bebé, por lo que se cree que para que el pequeño sea protegido de cualquier ataque, es necesario colocar un par de tijeras colocadas en forma de cruz bajo la cama o la cuna, y de este modo evitar que las brujas se acerquen. Una amiga me contó que cuando nació su hija más pequeña se fueron al pueblo, una comunidad pequeña de donde es originaria, pues su ahora ex marido estaba en Canadá. Total que ella estaba esperando su regreso para hacer el bautizo de la niña. 2 semanas después del nacimiento de la niña nació otro bebé por allá, y unas 3 semanas después nació otro más. El chiste es que la hija de mi amiga ya tenía 1 mes y 1 semana cuando empezaron a correr rumores de que habían visto una bola de fuego en las lejanías. Mi amiga no creía en nada de eso, y no le dio nada de importancia. Afortunadamente su abuela sí, y esa noche decidió llevarse a la niña a su habitación. Ya en la madrugada, dice que empezó a oír que rascaban la ventana. La abuela levantó a la niña y empezó a rezar. Ahora sí, empezaron a oír cómo rascaban todas las paredes. Fue un ruido tan fuerte que todos en la casa se despertaron, la hermana de mi amiga y su esposo y las otras 2 niñas de mi amiga. Llegó el momento en que la abuela llamó a todos a su cuarto y les pidió que empezaran a rezar con ella. Aunque el ruido se fue, los grandes no durmieron para hacer guardia y vigilar a las 3 niñas, sobre todo a la bebé. Al día siguiente, la abuela subió a la azotea a poner un espejo y sal. Abajo rociaron con agua bendita, y como es una comunidad y como no fueron los únicos en sufrir este tipo de ataques, mandaron a decirle al cura del pueblo más cercano para bautizar a los bebés lo más rápido posible, que sería el sábado siguiente. Esto que les cuento sucedió el día miércoles. El jueves otra vez empezaron a oír ruidos, pero esta vez rascaban los vidrios. Se oía en la azotea, oyeron cómo se rompía el vidrio, y mientras las mujeres rezaban, el cuñado salió con un machete y dio la alarma de que la bruja estaba ahí. De inmediato algunos vecinos salieron con sus propios machetes. Dicen que las brujas les temen a los objetos puntiagudos, de ahí que les pongan las tijeras o un par de alfileres en forma de cruz. Trataron de perseguir a la bruja, que se convirtió en una esfera de fuego y huyó de ahí. En la mañana, cuando fueron a ver el espejo, efectivamente estaba completamente roto y regado por toda la azotea. Le pusieron en agua con sal. Mi amiga no me dijo qué más hicieron con él. Esa noche no se presentó la bruja. El sábado, todos los bebés fueron bautizados. Y hasta ahora me cuenta que cuando tuvo que regresar de nueva cuenta a la comunidad, ya no se ha sabido ni visto nada de esa bruja. Y les deseo que siga así. Aunque en algunas zonas rurales los brujos no se manifiestan como antes, muchas personas continúan realizando rituales para protegerse del poder de las fuerzas malignas de los brujos. Más que nada, siguiendo las historias que se siguen pasando de generación en generación. Por ejemplo,
En un pueblo llamado Bermejillo, en el estado de Durango, cuentan algunas personas la historia de un pequeño que murió chupado por las brujas cuando tenía poco más de 6 meses de edad, hace más o menos unos 40 años atrás. El pequeño Jesús no había sido bautizado, por lo que él era muy vulnerable al ataque de las brujas. Una de sus hermanas mayores cuenta que aunque la explicación de la muerte de Jesús es asfixia o muerte de cuna, la noche en que su hermano murió sucedieron muchos sucesos extraños. Esa noche, los vecinos de la casa de enfrente, quienes eran muy allegados a la familia de Jesús, escucharon unos silbidos muy fuertes. Reyes, la señora de la casa, estaba rezando cuando iniciaron los silbidos, y decía que cuando paraba de rezar empezaban a sentir mucho sueño. Con mucho esfuerzo, llegó hasta la ventana, y vio que en el techo del cuarto donde estaba Jesús durmiendo con su madre, había 4 lechuzas. Una en cada una de las esquinas del techo. Hincada continuó rezando, pero no lograba levantarse. Le gritaba a su esposo, quien estaba durmiendo, para que le ayudara. Entre sueños, su esposo escuchaba lo que pasaba, pero sin poder despertar por completo. Parecía como si el silbido arrullara a las personas que yacían en sus camas en un profundo sueño. Después de un rato, las lechuzas pararon de silbar y volaron alejándose lentamente. Reyes se pudo levantar y corrió a sacudir a su esposo para que se despertara. Los dos fueron a tocar la puerta de la familia de Jesús. Reyes decía que tocaron tan fuerte que parecía que la puerta se iba a caer. Los cristales de la ventana del cuarto de Jesús casi se quebraban de los golpes, pero la madre de Jesús no se podía despertar. Cuando por fin despertó, la señora abrió la puerta todavía muy somnolienta. Reyes le contó lo que había visto. Fueron a ver a Jesús. Era demasiado tarde. El niño ya estaba muerto. Roberto, el hermano mayor de Jesús, quien tendría 22 años de edad cuando Jesús murió, recuerda que aquella noche él regresaba de una fiesta. Dijo que un par de cuadras atrás, antes de llegar a su casa, de repente le comenzó a dar mucho sueño. Llegó a su casa muy aturdido y cayó en la cama abatido por el sueño con todo y zapatos. Historias como estas hacen pensar a cualquiera acerca de la existencia de las brujas y lo que pueden llegar a ser. Todavía hoy en día en ese pueblo se acostumbra que cuando un niño no ha sido bautizado, la familia siempre tenga una vela encendida por las noches, cerca del pequeño, y un vaso de agua bendita para alejar a las brujas. Les voy a platicar algo que me sucedió en el año 2004. Yo vivo en el Mezquital, en Apodaca. Cuando llegué a vivir aquí escuchaba comentarios de que en esta colonia había muchas brujas. Bueno, en aquel año nació mi hija Rocío. Tenemos una casa de 2 plantas, y en aquel entonces teníamos una tienda de abarrotes, por lo que por falta de espacio en la planta baja habíamos adquirido una cuna que tenía la opción para quedar fija, o sea que no se podía mecer. Aquella tarde mi esposa la puso en la cuna, estando ya dormida, y nosotros estábamos abajo, platicando, cuando de pronto se escuchó un ruido como que le pegaban a la pared. Entonces mi esposa gritó: «¡La niña!». Subimos corriendo y vimos a la niña tirada en el piso, y la ventana del cuarto estaba abierta. No había explicación de lo sucedido, ya que mi hija solo tenía 9 días de nacida, y la cuna no se podía mover. Hasta el día de hoy, cuando me acuerdo, no encuentro otra explicación de que se la querían llevar las brujas. Mi abuela decía que las brujas salen por la noche, se convierten en guajolotes, con grandes ojos de fuego. Según, usan un tipo de manteca especial para quitarse los brazos y las piernas y así poder convertirse. En las noches van a buscar a recién nacidos para chuparlos. Les quitan la vida. No solo recuerdo a mi abuela que contaba eso, también varias personas me dicen que llegaron a ver niños con moretones por todo el cuerpo, con los ojos abiertos, sin brillo, sin vida. A una amiga le pasó esto cuando vivía en Texas. Dice que un día estaba en la cocina con su marido, su recién nacida estaba en su cuarto sola, según durmiendo, cuando escuchó que comenzó a gritar y a llorar. Obviamente el marido le dijo que dejara, que ahorita se iba a dormir, pero ella, siendo la madre de la criatura, sabía que esos gritos no eran normales. Dice que al entrar al cuarto la criatura estaba hasta un extremo de la cama. Sus piernas colgaban y su playera de atrás estaba jalada, como si algo o alguien la tratara de jalar desde las piernas. A esta misma amiga le sucedió algo con su mamá, una de aquellas noches cuando su papá saliera a trabajar. Ella nació por Tlanepantla, Estado de México,
por unas cuevas donde según se transformaban las brujas. Algún tiempo después que el marido se había ido a trabajar, la mamá le cuenta que comenzó a escuchar que los perros ladraban, también sonidos como el andar de un guajolote. Escuchó cómo comenzó a acercarse y a golpear la puerta, y no solo eso, el maldito animal se subió al techo de lámina, tratando de encontrar alguna manera de entrar. La mamá sabía que para espantar a las brujas tienes que dejar unas tijeras de metal abiertas en la ventana o debajo de la cama del bebé, y eso hizo. Encontró las tijeras y las puso junto a una ventana y comenzó a rezar. Santo remedio, porque a los minutos se fue. Por la mañana se escucharon los gritos de un hombre adolorido. ¿Y por qué lloraba este hombre? Su niño de 1 año amaneció chupado. Este hombre comenzó a gritar: «¡Malditas brujas! Se llevaron a mi hijo. A ver, chúpenme, hijas de su tal por cual». Al día siguiente el hombre fue encontrado muerto en su cama, lleno de moretones, sin brillo en los ojos y con los ojos pelones y sin vida. Ahora, lo primero que yo pensé al escuchar esta historia era que, al ser casi vecina del rumbo, o unos 60 kilómetros, las historias eran las mismas que me contaba mi abuela, pero en el trabajo había otra chica, una de Guadalajara, y ella sí recuerda haber visto un guajolote volador con los ojos de fuego. Dice que en el rancho de su abuela, una noche ella estaba afuera con su hermana menor, y estaban jugando cuando su hermana le dijo: «Mira ese pajarote». Ella volteaba a ver dónde su hermana señalaba, y para su sorpresa sí, se veía un pájaro enorme con los ojos que brillaban como el fuego. Ella, sin saber de qué se trataba, le comenzaron a gritar a su abuela: «Mira, mira abuela, ven a ver ese pajarote que está allá arriba del árbol». La abuela ya sabía qué era y les ordenó que entraran a la casa y se pusieran a coser. Esa según también es otra manera de espantarlas, o si están cerca de ti, de hacerlas que se queden en su lugar para que las puedas descubrir, hilando con una aguja plateada. Ellas entraron a la casa y comenzaron a preparar el hilo y la aguja, cuando su abuela comenzó a rezar a todo volumen. El pájaro extraño se fue y las niñas también durmieron con unas tijeras abiertas junto a la ventana. Al día siguiente, ella dice que recuerda que varias señoras y señores con escopetas y perros, poco antes de oscurecer, comenzaron a buscar a la bruja. Esperaron en la oscuridad y cuando vieron una bola de fuego las mujeres comenzaron a rezar, pero no cualquier rezo. Al parecer era una especie de rezo especial, el cual les debo el nombre. Pero en lo que las mujeres estaban rezando parece que la bruja se cayó del cielo. Los hombres con los perros comenzaron a buscar, y para su sorpresa encontraron a una mujer desnuda, tirada y convulsionándose. La encerraron en la cárcel, en lo que esperaban al padre del otro pueblo que llegara para comenzar a quemarla. La mujer en la cárcel se puso loca y agresiva, maldiciendo a todos los que estaban ahí. Las brujas tienen algo que se llama bao, es como un hechizo que te hace caer en un sueño profundo. Por eso mucha gente no escucha cuando llegan a las casas. De una manera u otra todos se quedaron dormidos, en un sueño tan profundo que nadie se despertó al siguiente día a mediodía, y la bruja se había escapado y nadie la volvió a ver. Detenerle, pero no vieron hacia dónde había ido. Despertaron a los padres que no se habían percatado del hecho. Levantaron al pequeño que se encontraba bajo la cama. El pequeño presentaba moretones en el cuerpo. La bruja que había salido por la ventana lo había chupado. A otro conocido le ocurrió algo similar a lo anterior, solo que esta vez con un trágico final. El bebé fue hallado muerto con muchos moretones en su cuerpo, y al ver que ese bulto salía por la ventana, se pudo distinguir la figura de una mujer, la cual parecía flotar. Los familiares y vecinos corrieron tras de ella. Al ser perseguida, se subió un árbol. Yo pensaba que solo lo decían para asustarnos, pero platicaba con alguien que aseguraba que este relato era cierto, porque alguien muy cercano a él fue testigo de un hecho similar. Una ocasión en la noche, mientras ya todos dormían, empezaron a escuchar que el bebé de su cuñado lloraba de una forma muy extraña. Al vivir todos en la misma casa, y no encontrar una razón por la cual los papás no parecían hacer nada por consolarle y contener su llanto, decidieron entrar a la habitación. Al abrir la puerta vieron que los papás parecían seguir dormidos. Al escuchar un golpe en la ventana vieron que salía un bulto negro. Corrieron tras de él y quisieron un árbol, y a un paso de querer poder atraparla, ella se convirtió en una bola de fuego que desapareció en el cielo. Es por esto que, creyendo posible este relato, la persona que me lo platicó dijo tomar precauciones cuando su hijo era bebé, por lo que se cree que para que el pequeño sea protegido de cualquier ataque, es necesario colocar un par de tijeras colocadas en forma de cruz bajo la cama o la cuna, y de este modo evitar que las brujas se acerquen.
Una amiga me contó que cuando nació su hija más pequeña se fueron al pueblo, una comunidad pequeña de donde es originaria, pues su ahora ex marido estaba en Canadá. Total que ella estaba esperando su regreso para hacer el bautizo de la niña. 2 semanas después del nacimiento de la niña nació otro bebé por allá, y unas 3 semanas después nació otro más. El chiste es que la hija de mi amiga ya tenía 1 mes y 1 semana cuando empezaron a correr rumores de que habían visto una bola de fuego en las lejanías. Mi amiga no creía en nada de eso, y no le dio nada de importancia. Afortunadamente su abuela sí, y esa noche decidió llevarse a la niña a su habitación. Ya en la madrugada, dice que empezó a oír que rascaban la ventana. La abuela levantó a la niña y empezó a rezar. Ahora sí, empezaron a oír cómo... Continuamos con la recopilación de historias sobre brujas. ¿Simples historias de provincia? A mi parecer no lo creo, ya que no son casos que se dan únicamente en una zona concreta del país, sino a nivel nacional, teniendo entre sí varias similitudes: bolas de fuego, enormes guajolotes, padres dormidos profundamente y un gran número de otras cosas que se escuchan en historias tanto del norte y el sur de México. Comenzamos con la primera de las 5 historias de este video. Recuerdo hace muchos años escuchar decir que a las brujas les gustaba chupar a los niños, y cuando uno es niño, nos daba un poco de miedo.